lo tenemos en línea. Buenas tardes, ministro, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl, a todos los que te acompañan en la radio y saludos a la audiencia. Ministro, queríamos justamente conocer un poquito más acerca de la propuesta que hizo hoy en el pleno al pleno de la Corte, el tema de dejar de pagar IVA, y estamos hablando de 2.500 millones de guaraníes, y pagar un aporte al IPS, ¿verdad? Me parece una propuesta totalmente innovadora porque en todo el Estado, prácticamente en todos los organismos del Estado se hace esto de pagar IVA. Sí, Raúl, en realidad yo sostengo que el Estado paraguayo está en deuda con ese artículo 95 de la Constitución Nacional, que establece que la seguridad social debe extenderse a todos los sectores. Es decir, hay que hacer esfuerzo para que todos los sectores, todos los paraguayos, todas las paraguayas puedan tener una jubilación digna. Y bueno, históricamente esto se reducía a los trabajadores en relación de dependencia, pero en este caso el Estado paraguayo ni siquiera está cumpliendo con eso. ¿Por qué? Porque los contratados estos están en relación de dependencia con el Estado paraguayo, con los distintos poderes del Estado paraguayo y otras entidades autónomas y autárquicas que finalmente también son Estado paraguayo. Entonces, el IVA, vos sabés perfectamente y la audiencia sabe perfectamente, es un impuesto al consumo, un impuesto indirecto, para algunos uno de los impuestos más injustos, pero esa es otra discusión. Pero en este caso, estos contratados en relación de dependencia, o sea, desde mi perspectiva y de algunos especialistas en el tema también, no son sujetos por esa relación de dependencia con el Estado de pago de IVA. Entonces ese pago no corresponde. Y esto consultando con el ministro Ramírez, él me dijo que inclusive esto ya plasmó en un voto suyo, no sé en qué causa, no tuve tiempo de revisar el voto, la sentencia, pero de todas maneras, él también es de ese criterio, ¿verdad?, de que no corresponde pagar IVA cuando uno es contratado en relación de dependencia del Estado paraguayo, en este caso del Poder Judicial, y en todo caso lo que hay que hacer es destinar ese dinero a aportes jubilatorios. A un Estado que dice ser social de derecho, que tiene como fundamento y fin de todo toda su arquitectura jurídica constitucional la dignidad humana, no puede estar privando de la posibilidad de jubilarse a alguien, a un ciudadano, a una ciudadana que trabaja en relación de dependencia. Yo sé que lo que se paga en términos de IVA probablemente no va a ser suficiente para los aportes de los contratados del Poder Judicial, pero va a cubrir ya una parte importante. Entonces, lo que estoy planteando es, para empezar el Poder Judicial, pues tendría que hacer todo el Estado paraguayo, empezar a cumplir lo que dispone la Constitución Nacional. Y yo repito, que el IVA se pague como debe ser, como se paga en todo el mundo, es un impuesto al consumo. Y los trabajadores contratados en relación de dependencia aporten al IPS para que alguna vez puedan jubilarse, porque vos sabés perfectamente, Raúl, y la gente que nos está escuchando, a veces uno encuentra a alguien que hace 14 años, 15 años está contratado. Sí. Y de repente es nombrado y tiene que empezar de cero con ¿cómo se llama?, con el aporte. Es absurdo, desde todo punto de vista es absurdo, y es una situación claramente inconstitucional. Y en este caso, ministro, ¿cuántos serían los beneficiados si es que se hace esto en la Corte? ¿Cuántos contratados tiene la Corte? O el Poder Judicial en todo caso. Mira, hoy no pude acceder a ese número, lo que sí accedí es al número de trabajadores del Poder Judicial que, por ejemplo, a hoy no están cobrando siquiera el sueldo mínimo, que son 3.000 y algo. Pero el número específico de contratados no tengo, no pedí, porque en realidad yo estaba más concentrado en la situación de estos miles de trabajadores del Poder Judicial que ni siquiera están cobrando el salario mínimo, que es también una situación que no se puede aceptar.
Otra Pero violación de la ley. entre ayer y hoy, conversando con colegas, sobre todo con el ministro Ramírez, también vimos esta situación de los contratados que están pagando IVA en vez de hacer lo que corresponda según el mandato constitucional, que es aportar para la jubilación. Pero en este caso, ministro, ahora nos está dando un dato también bastante importante. Son 3.000 los trabajadores que no cobran, o sea, que cobran menos del salario mínimo. Ahí hay una violación también al Código Laboral, sí, a las leyes laborales. Sí. Entonces, en el proyecto de presupuesto para 2024 ya se está previendo esa situación, en el sentido de que todos cobren y todas cobren por lo menos el mínimo, y para poder hacer esa actualización, me estaba explicando el licenciado Armen, director de Recursos Humanos, eso impactaría más o menos en un 5.000 millones de guaraníes en el presupuesto del Poder Judicial. Pero es una obligación constitucional, es una obligación humana, es una cuestión de mínima humanidad. O sea, el Poder Judicial no puede permitirse que miles y miles de sus trabajadores y sus trabajadoras ni siquiera cobren el salario mínimo. Yo sé que aquí también hay una situación que hay que explicar. O sea, no hay que, con esto no estoy diciendo, aparecimos ahora los nuevos ministros que somos muy humanistas y los otros eran todos unos salvajes, bárbaros. No. Lo que ocurre también es que se actualiza el salario mínimo, obviamente por todo lo que ya sabemos, tomando en cuenta las variables que maneja el Banco Central, índice de precio al consumidor y todas esas variables. Entonces, en un momento del año se hace esa actualización, y aquellos funcionarios, aquellos trabajadores que justo estaban cobrando el mínimo, automáticamente quedan por debajo del umbral del salario mínimo. También esa situación se da, pero no en todos los casos. Algunos vienen así históricamente ya por debajo del salario mínimo. Entiendo. Y en este caso, ministro, volviendo al tema del IVA, ¿cómo se haría? ¿Cómo va a viabilizar eso, teniendo en cuenta que los impuestos normalmente se crean por ley y no sé? No, es que no corresponde pagar el IVA, no pasa por modificar la ley sobre el IVA, no pasa por ahí. Yo considero que hay una mala aplicación de la ley del impuesto, porque eso es impuesto al consumo. Si ellos son trabajadores en relación de dependencia, entonces corresponde que paguen el aporte, que hagan el aporte para la jubilación, y para eso hay que prever una normativa, un régimen especial, un programa especial en el presupuesto del Poder Judicial, que es lo que hoy planteé, la parte técnica, digamos. O sea, lo que nosotros estamos hablando en este momento es el planteamiento desde una perspectiva constitucional, desde una perspectiva teórica. Esto, para llevar a la práctica, tiene obviamente el aspecto técnico presupuestario, que implica tener un programa especial, digamos, en el presupuesto del Poder Judicial. Entiendo. Y bueno, ministro... Sí. Yo quiero aprovechar un poco... No iba a cortar. Perdón. No sé si querés seguir hablando del tema. Quería cambiar un poco del tema, ministro. Quería consultarle acerca de esta auditoría a la Sala Constitucional, si hay avances con relación a eso, si se podría saber algunos detalles. Ya concluyó la auditoría y la próxima semana vamos a dar a conocer oficialmente los resultados. ¿Ya pudieron tener entonces ustedes acceso a eso, ministro? Ya concluyó la auditoría. Ya. Y, ministro, con respecto justamente, otro tema preocupante, es la cuestión de la renuncia masiva de los magistrados. Se da principalmente por el tema de la ley de jubilación, o por lo menos el decreto ley 23 del 54 que se aplica y que podría modificarse con este gobierno. Entonces hay una renuncia masiva, por lo menos eso es uno de los puntos que algunos magistrados alegan para renunciar. ¿Qué dice usted de esto? Pues el ministro Jiménez decía que era una crisis del Poder Judicial luego. A ver, sí. Yo no sé si todo, pero una parte importante de los magistrados invocan esa situación que vos mencionás, Raúl. Y bueno, lo que tenemos que hacer es, obviamente genera una crisis porque hay que reemplazar a los magistrados y a las magistradas que obviamente si están llegando a la jubilación es porque tuvieron una larguísima trayectoria
en el Poder Judicial. Entonces, lo que hay que hacer es activar rápidamente los mecanismos de reemplazo, y es un momento también en que savia nueva, energía nueva, tiene que incorporarse de por fuerza al Poder Judicial. Entonces, por un lado, se da esa crisis a la que hizo mención el ministro Jiménez, y por otro lado también es una oportunidad para gente nueva y que también puedan demostrar su capacidad, ¿verdad? Manteniendo el nivel y mejorando inclusive el nivel de trabajo de quienes hoy se acogen a la jubilación. Y con respecto a lo que dijo de repente un proyecto de ley o algo así. Mira, ahí sí, es una posibilidad, estamos conversando, pero de todas maneras, por lo menos por las informaciones que yo manejo, el nuevo gobierno va a hacer algunos planteamientos sobre la cuestión de la jubilación. Entonces, lo que bien planteó también el ministro es que conversemos. De hecho, se van a empezar los contactos con el nuevo ejecutivo para conversar un poco sobre este aspecto, porque allí obviamente es un campo, es una competencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Es una cuestión eminentemente política, la decisión, por ejemplo, de aumentar o bajar la edad de jubilación, los aportes, y por eso es muy importante ese diálogo entre los tres poderes al respecto. Y en este caso, en ese diálogo, el Poder Judicial va a tener que presentar específicamente esta situación que se da con los magistrados y las magistradas. Entiendo, ministro. Y una última consulta, teniendo en cuenta ya su tiempo también. Se habla mucho, por lo menos hubo algunos que manifestaron que se hablaría de un cierto juicio político a 2 ministros de corte, incluso para hacer lugar a que entren otros, ¿verdad? No tanto porque hayan motivos, pero más por cuestiones políticas. ¿Qué sabe al respecto? ¿Qué dice eso, ministro? Y no tengo más información que las que aparecen en los medios de comunicación. Y voy a repetir lo que ya dije en otro medio, colega de ustedes. Estas situaciones normalmente se dan en los procesos de de cambios de gobierno. Y entonces es una realidad que hay que saber administrar. De todas maneras, nosotros desde la Corte Suprema de Justicia vamos a seguir trabajando en líneas así muy importantes que tienen que ver con la transparencia, que tiene que ver con el combate en serio a la morosidad, a las chicanas. Se plantean proyectos de acordar en ese sentido. Un área muy sensible tiene que ver con los registros públicos. Nosotros estamos trabajando en un proceso de descentralización de los registros públicos. Ojalá que en poco tiempo podamos descentralizar el 100% de los procesos que se cumplen ante esta entidad tan importante. Y además, creo que nuestra Corte hasta este momento ha demostrado una gran serenidad y una gran responsabilidad institucional a la hora de tomar las decisiones, ¿verdad? Y obviamente tenemos cuestiones históricas estructurales que tenemos que ir superando, y estamos haciendo ese esfuerzo. Entiendo, ministro. No sé si tenés nada. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable de su parte, ministro. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Hablábamos así con el ministro Víctor Ríos y explicando un poquito el tema. Estamos hablando de muchos funcionarios, de más de 1.000, 2.000 funcionarios seguramente que están bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios, y con eso entonces ellos mensualmente cuando van cobrando tienen que pagar IVA, o sea, se hace el IVA en sí, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y están por otro lado varios que no cobran el salario mínimo, 3.000 habló, que están por debajo del salario mínimo, ¿verdad? Entonces, son dos cuestiones diferentes también, pero que tienen relación con respecto a las propuestas del presupuesto